Sí. La abuelita Malintzin Patecatzin nos compartió estos relatos. Son 13 que les compartí. Los fui seleccionando, solo los que creí que eran pertinentes de acuerdo a la energía que estaba vibrando. ¿Hay más de ella? Sí, hay muchísimos, hermanitos. Y son muy cortos. Este caso, el día de mañana les voy a compartir 13 relatos, pues del abuelito Topilzi. No, no el que está ahorita, no, el que yo conocí, el que pues ya trascendió, y entonces él nos dejó una serie de enseñanzas, tanto relatos, tanto ejercicios con las manos, tanto pues, los Mashoch Ponkayot, ¿no? Las mudras. Él nos enseñó precisamente la sanación. Muchas de las sanaciones vienen de él que yo aprendí. Y algunos, decía él, dice, pues se los compartió la abuelita Xochitl, pues fue su contemporánea, ¿no? O sea, es más o menos un poquito de la misma edad en el cual ellos pudieron vivir, pudieron trabajar juntos en algún momento, en algún pequeño proyecto, decía él, que planearon y que afortunadamente algunos sí aprendieron, pero algunos me dice, pues definitivamente, pues no se logró, dice el objetivo como tal. Claro que no dicen como el objetivo, dice algunos aprendieron, algunos iniciaron y no lo terminaron, como todo proceso, ¿no? Bueno, hermanitos, el día de hoy, ayer ya les adelantaba un poco de esta trecena, y el día de hoy vamos a tratar de platicar, de trabajar justamente con esta trecena del día de hoy. El día de hoy terminamos con Xochitl. Y qué bien que terminamos una trecena de Olin. Hoy es un día 13 agua, 13 agua, con el regente del abuelo Xiutlekutle, el señor del fuego celeste, el señor centrador. Al mismo tiempo decirles a ustedes que este trabajo, que esta energía que nos lleva, que nos contempla el día de hoy, el regente de Xipetot. Algo súper interesante que ya leíamos, ¿no? La serpiente que vemos aquí, el abuelo Xipetotec, que al mismo tiempo es una advocación también del abuelo Tonatiu, por su tonalmeyot. Miren estos los rayos de sus cabellitos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas muy interesantes, la serpiente que nos representa con sus ganchitos, con esa emanación de energía, veamos, miren, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tiene nueve vibraciones, ¿no? Nueve, señores de la noche. El número nueve es el número de Atl, del agua, de la transformación. Y bueno, y no es por nada de que podemos ver nosotros, ahorita podemos ver nosotros la serpiente que inicia esta trecena, pero también nos conlleva a que nosotros podamos, a que nos conlleva también que podamos nosotros trabajar con esta serpiente del número 9. Termina Ak e inicia esta serpiente. Nos dice entonces, pues nos dice que justamente la serpiente empieza con esa vibración, el número 9, ¿no? Que es At. Y siempre termina con At. Sí, hermanito, siempre, ¿no?
De Atl, sigue Iscuintla. En todos los 260, aunque empiece otro nuevo ciclo, va a ser con Atl. Va a ser con Atl. Va a ser con agua. ¿Sí? Y bueno, esta serpiente que al momento de meterse la persona en la boca, emanan dos flores dentro de su nariz de la serpiente. Entonces lo que nos dice la serpiente, dice, bueno, necesitamos generar ese cambio, esa transformación en forma dual, en lo material y en lo espiritual, en el tonal y en el nahual, ¿no? ¿Qué es lo que nos trae? Al mismo tiempo, su atuendo de este gran serpiente, ¿no? Metafóricamente nos dice es una transformación, es un cambio total. Por eso en la colita de la serpiente podemos ver cinco, cinco ataditos, cinco ataditos de malinali, ¿no? Cinco ataditos de hierba de medicina. Por lo tanto, nos está indicando que si nosotros nos decidimos hacer esta transformación, entramos en la boca de la serpiente y por lógica que tenemos que pasar por estos 9 niveles del Mictlampa. También por estos 9 niveles del nahualismo, por estos nueve señores de la noche. ¿Sí? O sea, este nos muestra un proceso, hermanitos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya encontramos aquí, como ustedes pueden verificar, este es el portal. O sea, entramos por la serpiente y al momento de salir, salimos ya transformados por el número 5 que nos lo muestra Malinali, ¿no? Dice, esta transformación debe de ser una medicina. Este cambio que nosotros vamos a generar. No podemos decir que son 9 meses de gestación, porque aquí los abuelitos no lo manejaban en meses, ¿eh? Entonces son los 9 niveles del Mictlán, en donde nosotros debemos de trabajar nuestro proceso, lo que comúnmente decimos de renacimiento, ¿sí? Ahora bien, esta misma serpiente en su mano izquierda, así como está, nos ponemos, ¿no? Así de perfil. Esta es la mano izquierda. Eso es lo que muestro aquí. ¿Sí? Es el que está mostrando su mano con la garra. La mano derecha no lo muestra la serpiente. Así es el perfil. Esta es la mano derecha y esta es la mano izquierda. Ahora bien, ¿por qué creen que la mano derecha no lo muestra y muestra solamente la mano izquierda? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Qué interpretan ustedes con eso? Pues tal vez porque Mastiani, tal vez porque como entra a ese proceso del Mictlampa, y es el Nahual, la derecha sería su tonal, no está trabajando ahorita el tonal, sino el Nahual, la introspección, lo interno, para ese cambio, para esa transformación, puede ser. En efecto, hermanita, nos está hablando de una transformación, ¿verdad? De una transformación que nos lleva a comprender de esa introspección, ¿sí? Dice, este trabajo que vas a hacer es un trabajo de lo intangible, ¿sí? De lo que, de lo que en ocasiones muchos de nosotros
no alcanzamos a entender que es necesario trabajar lo intangible, ¿sí? Tal vez en lo físico, pues ya no podemos cambiar, estamos avanzando con la edad, pero con nuestra forma de pensar, nuestra forma de vibrar y de sentir, sí podemos cambiar eso, ¿no? Por eso la serpiente nos muestra eso. Y enfrente de esta serpiente nos muestra un molcajete, un molcajete como ofrenda de tamales. Miren, aquí está la ofrenda de tamales. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 tamales. Y es lo que decía la hermanita, acuérdense de la numerología. El número 8 es el número nahual, ¿sí? Entonces nos habla de una transformación, pero así en lo espiritual, en lo que no podemos ver. Recuerden, mano derecha tonal, mano izquierda nahual. Eso debemos de tenerlo presente para entender los amoshti. Ahora, ¿por qué 4 flores? Porque en este proceso, en este cambio que vamos a vivir, pues nos ponen 4 flores. ¿Qué creen que representaría estos 4 flores? Ajá, los escucho. Podría ser las 4 flores del conocimiento, de los 4 rumbos, de los 4 señores generadores de Mastiani. Ajá, es correcto. De los 4 palabras, ¿no? Sabiduría, conexión, iluminación, cambio, transformación y fuerza de voluntad. Lo que dice la hermanita de los 4, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Ixquimili, Tezcatlipoca, Xipetotec, y que lo tenemos ahí de regente, y Tezcatlipoca, Huitzilopochtli. Son los 4 colores también de la sabiduría, ¿no? Entonces nos dice, pero también nos habla de estas 4 extremidades que debemos de utilizarlo. Pero nos habla también de los 4 rumbos cósmicos. Pero también nos habla de los 4 soles y que nosotros somos el quinto sol que estamos viviendo en esta vibración. Que viene un sexto sol, que se está iniciando con la vibración de un sexto sol. Sí, una nueva humanidad. Sí, pero esa humanidad lo está creando el ser humano. ¿Cuál es? La robótica. La robótica es el sexto sol. Y escuchen, es el número 6. El quinto sol somos nosotros, el número 5, el de la transformación. ¿De acuerdo? Pero el sexto sol es el número 6, representa a Miquis. Es la muerte del ser humano, quieramos o no. En esta carrera por la tecnología del ser humano, encontramos robots ahora, quizá no está tan generalizado. Tenemos al chat GPT y algo, no sé qué cuántas inteligencias, las IA, inteligencias artificiales. Ahí está la Alexa, le pides las canciones, te las pone, le preguntas cosas y te responde, por solo decir unas cosas. ¿Por qué representa el sexto sol la muerte del ser humano? Si nosotros no hacemos esa conciencia, nos encaminamos a eso. La gran mayoría, si no es que toda la humanidad, estamos con esto, con esa tecnología, que tiene sus ventajas, sí, pero que nos vuelve dependientes, por supuesto.
Es la reflexión que debemos también de aprender a generar lo antiguo de los abuelos, pero lo actual, o sea, traerlo realmente a este vibrar. Es bonito admirar, wow, que cómo hicieron los abuelos, qué bonita escritura, claro, sí. Pero ese conocimiento de los libros sagrados, de la biblioteca pintada sagrada por los abuelos, nos habla de, nos habla de trabajar con ellos para nuestra vida, no para tenerlo en nuestra biblioteca. Qué bonita Biblia, ahí lo vamos a tener aguardado, no, es para ponerlo en práctica, ¿sí? Para ponerlo en práctica. Con decirles, ustedes saben más de tecnología. Hay un nuevo celular que es el gran magnate de la tecnología de Estados Unidos, famoso Elon Musk, está sacando un nuevo celular que no va a ser necesario cargarlo con luz eléctrica, que no va a ser necesario estar recargando el paquete de datos, directamente se conecta con su satélite, que nunca, que nunca, es lo que dice el comercial. Ya lo revisé en todas las plataformas, coincide todos que sí está en eso. Estés en la montaña, estés a medio mar, te puedes conectar. Que ya no va a ser necesario estarle tocando y el touch de la pantalla, que solamente con tu mente le das órdenes. Ojo, ahí está la trampa. Si te dicen, nos dicen, tú controlarás a la máquina. ¿No sería al revés? Él nos controlaría, porque somos muy comodines a veces, ¿no? Por eso yo les decía la fuerza de voluntad, una nueva humanidad, ¿sí? Por eso en esta imagen para mí es súper importante un renacimiento, una vibración, tanto en el nahual y en el tonal. ¿Dónde lo dice? La serpiente, vean, la flor es de color rojo. Aquí en su nariz, en sus narices, emana el hijillo de color amarillo. Les decía yo, hermanito, para generar un nuevo conocimiento debemos de tener una nueva acción, un nuevo hábito, un nuevo trabajo, una nueva conexión. Siempre debemos de tener conocimiento, es la base, conocimiento. De ahí la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, como esta florecita, dos florecitas, la fuerza de voluntad de decir, la fuerza de voluntad de aprender, la fuerza de voluntad de levantarme temprano, ¿no? Todos esos hábitos tenemos que hacerlos. Y bueno, y todo este conocimiento, esta fuerza de voluntad, este Neltilisli que voy obteniendo en diferentes ámbitos de mi vida, así como nos lo comparte ahí, miren como por puntitos blancos, 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 Neltilisli, me va a dar la medicina que necesito. Y son del training el número 3. ¿Y qué simboliza el número 3? La vibración, la creación de la vida. Ojo, eso ya lo vimos en la numerología que estuvimos estudiando. Importantísimo, hermanitos, la numerología es interesante. Que no lo niego, que la numerología de la cultura griega, de la cultura china, es interesante también. Pero nuestros abuelos, ahí está en la numerología. Regresando, en medio nos ponen tres carrizos, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos en la trecena tres carrizos atados, atados por una tela roja.
No es blanca, ni es negra, como a veces Tezcatlipoca y Xquimilibe que nos le ponen aquí en los ojos de color blanco. Aquí sí es de color rojo. Este atadito de plumas tiene precisamente un trabajo súper especial, ¿sí? Como pueden ver ustedes aquí, tiene una tela, ¿sí? Tiene el bastón de quién. ¿Reconocen este bastón que está aquí? ¿De quién sería? Chipetote. No, de Chepe. Ah, de Xipetote. ¿Qué más? Las ocamate no necesitan de Xipetote. Pero ojo, su bastón está partido en dos. ¿Qué creen que representaría ese bastón? Todo de color rojo. Ajá. Y tiene unas flores, ¿eh? Y tiene en dualidad. Una flor está elevando hacia arriba, la otra flor lo está mostrando hacia abajo. ¿Ah? ¿Qué sería? ¿Qué sería ese bastón? Son tres carrizos. Los carrizos, vean, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia adelante. No están hacia arriba, no están hacia abajo. ¿Qué creen que nos representaría? La dirección. Ajá, la dirección. ¿Pero qué sería esa dirección? Ajá. Cuando caminamos nosotros, ajá, cuando caminamos nosotros, ¿hacia dónde caminamos? Cuando caminamos nosotros, caminamos hacia atrás. No, Adelante, adelante. Sí. hacia adelante, hermanitos. La flecha está mostrando hacia adelante. Son tres flechas. Esas tres flechas están sostenidas por el gran bastón de Xipetotec. Ojo, aquí es algo interesante. Para que nosotros podamos avanzar hacia adelante, necesitaríamos un bastón que nos recuerde que nuestro camino que debemos de estar siempre en constante Movimiento. movimiento, transformación, conexión, fuerza de voluntad y que debemos de florecer. Justo el día de hoy vamos a tocar la energía de flor hacia arriba y hacia abajo, hacia lo espiritual, hacia lo terrenal, hacia el universo y hacia la madre tierra. Sí, pero sigue esa parte, la apertura del bastón. Haciendo un pequeño análisis, a mí me generó una pregunta con los abuelitos. Justamente el día de hoy ya les llevo parte de la respuesta. El abuelito pues es un maestro jubilado, ha estudiado mucho, conoce mucho, y entonces en algún momento yo le decía, oiga abuelito, ¿usted cree que en verdad hubo, hubo sacrificios humanos? ¿Cómo nos lo dicen en los relatos? ¿No? Y él me contestó con otra pregunta, que por lo general es lo que, ese es como que el método de aprendizaje del círculo, porque dice, es que yo la respuesta te la puedo dar, pero tú también tienes una respuesta, y yo sé que lo vas a entender. Me dice,
¿Has escuchado de Pachita? Su trabajo con la medicina energética, con la operación espiritual que ella hacía. Le digo, sí, sí, algo. Bueno, me dice, tal vez cambia tu perspectiva y tu modo de pensar y de percibir la historia de nuestros ancestros. ¿Qué pasaría si yo te dijera que eso que vieron los españoles cuando llegaron, bueno, ni españoles, esos europeos, vamos a ponerle, porque ni existía España, existía Castilla, sí. Bueno, entonces, vieron estos amigos cómo los abuelos extraían, materializaban el corazón y nuevamente lo acomodaban en el cuerpo energéticamente. ¿Hacían operaciones espirituales? Sí. ¿Quiénes les enseñaron? Seres que convivían con ellos. Seres que les llamamos nosotros extraterrestres. Yo sé que suena mucho en ficción, pero me dice, dime tú vienes de aquella la madre patria, como le llaman ellos. Todo eso que tú ves diferente, preparar hierbas, sanar con manos, con la imposición de manos, con elevar tu energía, para ellos todo eso es del diablo, todo eso es malo. Entonces, ¿no crees que eso que ponían en la plataforma y eran en los pirámides, dicen los Teocalli? Vamos ahí. Todos dicen eran templos. No eran templos. No eran templos. Eran lugares sagrados, puntos alineados geométricamente con otros lugares donde podrían observarlos el movimiento de los astros para llevar esa cuenta del tiempo. Eran los Tolán, donde todos nos reunimos. Tú hablas maya, tú hablas huirra, hablas otomí, pero nos reunimos para poder estudiar, para poder sanar. Pero como aquellos que no entendían qué es lo que estaban haciendo, dijeron, no, son malvados, son adoradores de Satanás. ¿Pero qué tiene que ver con la flecha de Xipetotec? Pues nos habla de eso, que en este caminar tú eleves esa energía, tú busques esa renovación de tu cuerpo físico, energético y emocional. Hermanito Alberto, lo escuchamos. Wally Yowali Temastiani, hermanitos, para dar mi nestilitre en relación a este tipo pues, de energías o cirugías, eh, los cuales los hermanos que nos realizan pues son preparados por los hermanos mayores, lo que en la actualidad se dice extraterrestres, pero pues en realidad son hermanos mayores. En el 2010, su servidor, tuve un accidente y el producto de ese accidente fue una hernia discal. Un amigo me habló precisamente de dos personas que hacían este tipo de cirugías y yo sin dudarlo,
Pues le dije, pues si me puedes acompañar y me llevas, estoy dispuesto. Así es de que primero me llevó a Guadalajara. Yo en ese tiempo ya llevaba más de 4 meses que tenía que ponerme orfenadrina mañana, tarde y noche. Y ya traía problemas en mis riñones por esas sustancias. Pero el dolor no se me quitaba por esa hernia discal. Cuando llego a Guadalajara, a Zapopan específicamente, cerca, y ciertamente me hace una operación, me dijo, le vamos a hacer una operación para corregir este problema que traje y le voy a quitar el dolor, pero hay otra persona que es más especialista que yo y lo voy a mandar con esta persona. Entonces, esta persona ahí en Zapopan efectivamente me quitó el dolor y dejé de consumir la orfenadrina y él me dio test como a los 22 días. Me llevan ahora con la otra persona especialista. Tal vez a lo mejor alguien lo ha escuchado hablar, se llama, bueno, ya trascendió, Celina, en Agua Fría, aquí en Michoacán, cerca de los Azufres. Estamos hablando prácticamente en la montaña. Y esta persona, cuando yo llegué, sin que yo le dijera, ella ya sabía mi problema y ya me estaba esperando. Y no fue necesario que yo llegara a la cirugía como otros compañeros que les pasó otros accidentes y tuvieron que haber sido intervenidos en su columna. Afortunadamente, y lo digo con honestidad y con el corazón en la mano y humildemente, fui asistido por estos hermanos mayores. Mi experiencia al final de estas cirugías es que mi mente queda como en blanco cuando yo regreso y no me puedo sostener de la energía tan fuerte cuando tanto una persona como la otra, al principio uno fue un hombre y luego después otra mujer. Y ahí mismo tengo contacto con el hermano de él, que es, pues sí, hay videos ahí en internet, Orlando se llama él, que ha sido contactado. Me mandó a recoger unas plantas, me recuerdo bien, Celina, dice, con esas plantas a usted le va a ayudar para terminar de sanar esa hernia que acabamos de extirpar. Yendo hacia donde está esa planta, porque me dijo, su corazón le va a decir cuál es, usted camine por ese sendero. Era una vereda pequeña, pero largo, la parte que caminé. Y allá me encuentro Orlando sin saber yo quién era. Platicamos un rato y me platicó de su experiencia. Me llamó la atención porque siempre yo he estado interesado en esos temas. Y sí, ciertamente me dijo, dice, tú no estás aquí por casualidad, estás aquí por causalidad. En ese momento no entendí mucho yo. Tuvieron que haber pasado unos años para haber entendido. Entonces, este es mi Nestilistli en relación a estas personas y con mi persona para que me ayudaron a sanar. Los doctores se quedaron sorprendidos de que en poco tiempo esta hernia había desaparecido. Me mandaron a hacer una resonancia magnética, me hicieron muchos estudios y ellos no comprendían qué había pasado. Lo único que me dijo a mí Celina, esto no se le cuenta a los doctores porque ellos no creen en esto. Pero aquí tu fe, tu experiencia vivida es más que suficiente. Gracias por permitirme compartir pues Nestilistli que lo viví en carne propia y para bien. Y creo que ha sido para muchas cosas benéficas, para mí y para mi familia. Y si yo creo que a lo mejor no hubiera resistido una operación de columna, pero sin embargo aquí estoy. Y aquí estamos en este camino del corazón. Gracias, Temastiani. Hermanito,
Tlazocamati por Suneltilisli. Sí, en efecto, hermanito, entonces el sendero nos lleva a esta transformación. Sebastiani, ¿Sí, hermanito Pedro? ¿y por qué no le pedimos al hermano Alberto que nos dé la orientación de los videos? Porque necesitamos esa información, maestro. Ujú. Claro que sí, hermanito Pedro, perdón, Temastiani, claro que sí, lo subo al grupo, encuentro el Gracias, link hermano. y se los mando. La verdad, para mí, una gran sorpresa, después regresé a platicar precisamente con él. Es una persona que conoce sus vidas pasadas, algo que apenas estoy empezando a comprender con lo que estamos caminando, con todo esto de las novenas. Entonces, ahora sí, tengo más intención de ir a buscarlo porque tiene mucho que enseñar. Y yo creo Así que es. si vuelvo a ver el video, voy a comprender más cosas. Gracias, Pero hermano Alberto. con gusto lo hago, hermanito. Perfecto, hermanito. Entonces ahí está un poquito más de ampliación de esta información, ¿no? Una de las intenciones de estas prácticas que decimos que estamos haciendo, justamente esto. A veces, fíjense, a veces creemos que necesito ir hasta donde está el gran maestro, ¿no? Que necesito buscar ese gran maestro, me voy a mi búsqueda. Cuando el gran maestro vive en cada uno de nosotros. Las otras personas que les llamamos Temashtiani solo nos van guiando hacia donde debemos de estar. Justo estas tres flechas nos llevan a eso. En este atadito tiene esta tela roja que se pone Tezcatlipoca-Ixquimili, justamente ahí tiene el carrizo, nos habla de eso, de empoderar nuestra percepción con nuestro bastón para poder conectarnos con las energías que vibran a nuestro alrededor. Todo esto nos lleva a un cambio. Estos círculos que vemos aquí, recuerden que representa nuestra fuerza de voluntad con energía, el círculo rojo. Sin acción, no hay sabiduría, no hay experiencia, en verdad, hermanitos, ¿sí? En verdad se los digo. Sin esa experiencia, pues no conocemos, ¿no? Por eso les decía, en algún momento, y perdón que les repita mucho, si nosotros no ponemos en práctica todo esto, no aprenderemos muchas cosas. Sí aprenderemos, pero aplicarlos, nomás no. Por eso es que el círculo nos ponen de color rojo, el más grande, que generalmente ponen el color amarillo, ¿no? Pero por eso la flecha apunta hacia adelante. Entonces dice, tienes que tener la fuerza de voluntad de caminar este sendero. El caminar de este sendero nos lleva al conocimiento. Entre más practico, aprendo más. Decía la hermanita Yeyakas, dice, entre más conozco, entiendo que sé muy poco. Justamente es eso. Toda esta práctica, toda esta aplicación del conocimiento, pues nos lleva a eso, a tener sabiduría. Pero sobre todo, el centro de todo es el Neltilisli, nuestra experiencia. Lo que decía ahorita el hermanito Alberto, dice, es mi Neltilisli. Yo lo viví y me sané. Y puedo confirmar y reafirmar que este tipo de sanación existe. Prueba de ello, dice él, aquí estoy. Lo mismo podemos decir en este camino, que sí podemos cambiar. Sí, podemos transformar nuestra vida. Sí, hermanitos. Primero por nuestro bien.
y después por el bien de los demás. ¿Sí? Entonces en nuestro sendero nos dice esto, vean. ¿Y por qué decimos, es bastón de Xipetotec? Ah, el maestro nomás porque ve esto. No, hermanitos, vean, esta tela que ustedes ven aquí, en el bastoncito, en la parte de abajo, lo sostiene Xipetotec. ¿Y dónde lo dice? Vean, Sumashlat, Sumashlat es el mismo color que está aquí en el bastón. De Xipetotec. ¿Sí? Porque puede suceder que, ese es el bastón de Xipetotec. ¿Y usted cómo sabe que es de Xipetotec? Igual es de Xiutlecutli. Ah, pero Xiutlecutli hemos visto con su bastón. No. De ahí que nos nace, de ahí que tenemos que ver, ojo, el usar nuestro bastón. Nuestro bastón es lo que nos dice. Te recuerda que tienes que caminar este sendero. Ahora bien, quise detenerme un poquito más en este bastoncito porque vean, hagan una comparación, hagamos una observación. Vean estos puntas de flecha del bastón de Xipetotec. Son 1, 2, 3. Pero vean la punta, va unida y este va abierta. El color de la punta de la flecha, vean. ¿Eh? ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos aprender? Lo decíamos, mantén abierta esta mente, esta percepción desde tu columna, desde el inicio de tu columna hasta esta cabecita, mantenerlo abierta. Perceptiva, aquí lo que tenemos aquí en lo que decimos mollera es el punto de donde nosotros percibimos más, ¿no? Que en tu caminar es ese perceptivo, aprende, pero camina con esa fuerza de voluntad, agradeciendo al universo y la madre tierra. Es lo que nos dice el bastoncito. Y lleva en tu bastón esas 3 flechas. Nahual, tonal, ¿y quién? Y tú mismo. ¿Quién es ese? Tú mismo, tu esencia. ¿Y quién es ese tu esencia? El día en que naciste. Esa es una misión. Algunos de los que estamos aquí, algunos son Kiawit, Masat, son Toshli, son Ocelot, son Iscuintli. Todos ellos, todos nosotros, esa es nuestra misión. Si mi tonal es Ocelot, mi misión ¿qué es? Caminar con cautela. Tenemos justamente a Xipetotec. Y vean, la forma de sentarse de Xipetotec. Se sienta cómodamente. Sí, porque recarga su cintura, no la espalda, pero está sentadito. Al mismo tiempo que los pies los mantiene levantados. Pero su pie izquierdo listo para avanzar, ¿no? Xipetotec está sentado en el Petla Ocelot, en el petatito, en la estera de las estrellas, ¿no? Que también está conectado con Tepeyolotli. Dentro de su atuendo, trae una vestimenta en la espalda que tiene dos plumitas, ¿sí? Rojo y blanco. Esa tela que trae.
Esas dos plumitas nos habla el trabajo en la dualidad. Esas dos plumitas nos habla de crear, de enaltecer. En su Mashtlat tiene el color amarillo, al igual que ese mismo color amarillo emana en su Mashtlat, que lo va acompañando. Ese pequeño color amarillo es el tonal medio, hermanitos. Es el tonal medio, el rayo de luz, el haz de luz que emana en nuestro cuerpo. En este caso emana en su cintura. Les recuerda a sus ancestros esa luz que tiene. Como collar trae, como collar trae. Miren estas dos cuentitas de jade con color blanco. Este collar, este pequeño atuendo, trae incrustaciones. Permíteme. Me dice que se está descargando la lata. Listo. Bueno, estas incrustaciones que trae, miren, en su collar es de color blanco y son dos. ¿Por qué me voy deteniendo mucho acá? Porque tiene mucha relación con lo que ahorita vamos a ver. El tonali que nos toca hoy de Xochitl. ¿Sí? Es la creación. La creación de Xochiquetzali y el universo que es Tonatiuh. ¿Pero qué tiene que ver Tonatiuh aquí? Su rostro, chequen su rostro de color amarillo, su pelo de color amarillo, es un desdoblamiento de Tonatiuh, ¿sí? Xipetotec está frente a frente con Tonatiuh, queramos o no, emana su luz y calor. Porque Xipetotec está en el rumbo femenino, en el rumbo poniente. Tonatiuh está en el rumbo oriente. ¿Sí? Esa es la luz. Por eso nos muestra aquí Tonatiuh y Xochiquetzali, los creadores de la vida, la madre tierra y el sol. Por eso debemos de crear, miren, por eso este chipetote que aquí en su tocado tiene tres estos puntas de bastón. El número 3 es muy representativo. En su tocado encontramos esos tres bastones. Pero también son portales para conectarnos con las energías. Chequen la mollerita, nuestro occipital y la parte de la nuca donde nosotros nos conectamos, ¿verdad? Donde creamos, donde vamos creando esa energía que son portales. Tiene un volátil, miren, en su cintura. Vamos concluyendo. Se toca el corazón. Dentro de su atuendo aquí nos muestra 1, 2, 3, 4 puntitos. La conexión con los 4 rumbos. Tenemos en su mano que empuña con la mano derecha, empuña con la mano derecha. Tiene aquí una pulserita de jade con las cuentitas amarillas, ¿no? Ahora bien, estos 3 flechas los aterriza hacia abajo. En las flechas hay 2 flores y uno que no es florido. Justamente nos dice eso que les decía hace rato, nuestro tonal, nuestro nahual y nosotros mismos, nuestra esencia.
nuestra esencia con la conexión con nuestras novenas. Al mismo tiempo encontramos en su tocadito, aquí en su frente, vean, dos cuentitas de jade como ojitos. Y estas cuentitas de jade lo encontramos ¿con quién? Con Tlahuizcalpantecutli, sí, con el señor de la aurora. Su nariguera, como pueden ustedes ver, tiene una punta. Justamente representa ese águila. Justamente representa el abrir ese portal para la transformación. Esta puntita lo encontramos también en Mictlantecutli, ¿no? Que con eso compenetra a ese portal que está en nosotros, ¿no? Bueno, y termino diciendo que en esta trecena toca pues hacer esa transformación en nuestro camino, en nuestro sendero, en nuestro desarrollo personal, intelectual y armonioso. La energía queda en el número 7, Coscacuautli. Morir para vivir, tenemos a Yeyecatl, a Matlactli, Huanyey, Yeyecatl. Vamos a terminar con 13, viento, ¿no? Es el tono adversario de un hermanito, 13 viento, Matlactli, Huanyey, Yeyecatl. Pero curioso, Iscuintli representa Mictlantecutli, o sea, la muerte. Y como durante todo este proceso de los 13 días, revive, morir para vivir. Y justo que en esta trecena nos empezamos a preparar, su servidor, en esta trecena, ya vamos trabajando con los ayunos, preparando el cuerpo, que no debe de comer mucho, que debe de controlar su ingerir de alimentos, para que durante ese entierro el cuerpo no esté pidiendo hacer sus necesidades. Pero también es hacer una conciencia en el sendero que nos toca vivir. Por eso nos dice, esta es la trecena número 14. La trecena de Seiscuintli nos llama a reflexionar sobre la lealtad y el amor incondicional. ¿A quién? Primero a nosotros, a nuestro camino, después con los demás. Suena egoísta, pero debe de ser así. Si yo estoy bien, podré ayudar a los demás. Sobre la capacidad de formar parte de un grupo y trabajar en equipo. Permitirnos ser curiosos. Seamos curiosos, aprendamos cosas nuevas, ¿no? Conocer nuevos horizontes, aunque siempre guardando un respeto y una afinidad por aquello que es nuestra raíz, sin olvidar de dónde venimos. Nuestro hogar, nuestra raíz y nuestro hogar. Nos habla sobre proteger y enseñar. Es importante protegernos, hermanitos. ¿Quién? Primero nosotros y los demás. Y enseñar sobre el respeto a la autoridad, la obediencia, no sometimiento. Y también nos habla de una transformación. Estar siempre dándonos con generosidad, dándonos a nosotros mismos, ¿no? Amor, honor, respeto. Con generosidad y buscando la sabiduría que se puede encontrar en el amor y en el servicio al prójimo, ¿no?
¿Qué podemos encontrar en ese amor y en ese servicio al prójimo? El rumbo es el color blanco y negro, regente Xipetotec de esa trecena. Bueno, pues les dejo esta reflexión en esta trecena. ¿Qué haremos en esta trecena? En la mañana yo les estaré, ahorita antes de dormir, yo les envío el Señor del día de mañana, para que hagan su plegaria. Les voy a mandar su plegaria. Xutle Cuhtli, en esta trecena. En la trecena de Secahli les estaré enviando la plegaria del volátil y así sucesivamente. Este lo vamos a desarrollar en 3 trecenas, este pequeño taller que ya me comprometí y lo tendremos que cumplir, ¿verdad? Donde nosotros en la mañana daremos la plegaria al Señor del día, en la noche al Señor de la noche. Bueno, entonces, avanzamos con lo que realmente nos toca el día de hoy. Xochitl. Hemos pasado por un proceso desde Zipacli hasta Xochitl. Xochitl nos recuerda la flor. Hay una flor muy especial que justamente representa la vida. Xochitl es la vida. Dentro del lenguaje de los abuelitos para la ofrenda, decir, te toca dar una flor, te están diciendo, vas a dar una vida en el otro círculo, no en el círculo en el que estoy, no. En el otro círculo te dicen, este año te toca dar una flor. Oye, sí, pero el año pasado le tocó a otra persona, ahora te toca a ti. Empieza a buscarle. Porque diciembre, el 21 de diciembre, te toca dar una flor. No sé cómo le vas a hacer, pero tienes que darlo. Entonces, del Sempohualxochitl, Sem, uno, Powa, cuenta, Xochitl. La cuenta, una cuenta de una flor, que ha sido malinterpretado. ¿Qué quiere decir Sempohualxochitl? Ah, la flor de 20 pétalos. No, no es eso. Sempoalxochitl dice una flor que lo conforma de una forma entera. ¿Qué es miren que está aquí. Todo esto es una flor y somos nosotros. Nosotros somos una flor. O sea, somos ese Tezcatlipoca que resguarda todas las 20 cuentas con su energía protectora de Xochiquetzali, lo hermoso de la naturaleza, las plantas, los árboles, los animalitos, las rocas, los elementales, todos son, todos son una flor y expiran perfume. Me decía un hermanito, ¿cómo crees? Sí, una roca. ¿Una roca puede florecer? Sí, si tú lo quieres hacer. ¿Cómo? Le doy forma, lo represento. Tlaloc, por ejemplo, agarro una roca y lo empiezo a tallar esta roca. Y hago la representación de Tlaloc. ¿No tiene poder? Claro que no. Todavía no. ¿Quién le va a dar? Cada uno de nosotros. Le damos esto. ¿Qué? Un rostro. ¿A la piedra? Sí, un rostro. ¿De quién?
nosotros. Ellos los empoderamos cuando nosotros le damos esa palabra florida, ese rezo, esa plegaria. ¿Sí? Decimos, mi gran Señor, te agradezco por todo lo que me has dado y por lo que todo no me has dado. Te pido, mi gran Señor, Tlaloc, fertilidad para mi mente, para mi corazón, para mi espíritu, pero sobre todo te pido fertilidad para mi vida, para los demás, para que yo encuentre sustento intelectual, espiritual, económico, material. Inclusive derramo unas lágrimas y agarro mi velita, lo baño mi velita con mis lágrimas, ¿no? Cuando lloramos, emanamos un líquido de nuestras narices, le ponemos eso. ¿Lo estamos empoderando? Sí. Y ese mismo lo podemos hacer con la roca que acabo de hacer de Tlaloc. Así es. Por eso decimos, soy espejo y me reflejo. En las iglesias católicas, quienes cargamos de energía, quienes cargamos de energía a los santitos que tenemos allá, nosotros, al momento de persinarnos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué estoy haciendo? Estoy depositando mi energía en ese santito. Ahora imagínense la Virgen de Guadalupe. ¿Cuánta gente no va? Se arrodilla y llora. No ora, que dice su rezo, no llora. Derrama lágrimas. Derrama lágrimas. Y es lo más sagrado también que tenemos, nuestros líquidos vitales, nuestras lágrimas, nuestros orines, nuestro excremento, lo crea nuestro cuerpo. ¿Sabían ustedes que los grupos satánicos que hay dentro de la Iglesia Católica, a veces es el mismo sacerdote, toman ese santito, lo llevan a su ceremonia y como ellos aprenden a colectar energía, le quitan la energía que tú le diste. Regresando con Xochitl. Todos somos flores. Todos somos útiles en algún momento para alguien más. Por eso es que debemos de florecer en el trabajo que nos toca hacer. ¿Ah? ¿A qué voy con esto? A que nosotros, cada uno de los seres que vibran sobre la tierra, démosles su importancia. Démosles su importancia. ¿Por qué? Así como la espina, así como la flor, son importantes. Así como la raíz, así como el fruto, son importantes.
así como el esfuerzo de sembrar y así como es el esfuerzo de cosechar, son importantes. Son importantes para este trabajo que nos toca hacer. Ahora, si ustedes quieren, claro, eso ya queda, los dejo a su criterio. Hacer una ceremonia el día de hoy por terminar con Xochiquec. ¿Sale? Hagámoslo. ¿Cómo? Tracemos un círculo con sal de mar. Pongamos nuestros 4 abuelitos. ¿Quiénes son? Tierra, agua, fuego y aire. Una plumita de guajolote funciona para el aire. El agua, pues el agua de manantial. Tierra, pues la tierra. Hacemos un círculo y nos sentamos en el centro. Nos sentamos en el centro con los 4 elementos alrededor. Traemos nuestras 2 velitas, que muchos ya lo trabajan, sus 2 velitas chiquititas. Nos empoderamos. ¿No? ¿Se acuerdan los 2 triángulos? Ahora sí. Cierro mis ojos y empodero mi poder, mi cuerpo emocional. Empiezo a pedirles, abuelita tierra, dame esa fertilidad. Regálame ese amor que tú tienes a esta humanidad. Abuelito viento, enséñame a ser como tú, a ser esencial. Que aunque a veces no me lo agradezcan, aunque a veces no me lo respeten todo lo que hago por los demás. Abuelito fuego, quiero ser como tú, quiero sanar. Y así, abuelita agua, enséñame a fluir. Y empiezo a lagrimear, al ponerme esa emoción, y le pongo a las velitas mis lágrimas. Esos van a ser los conductos de mi mensaje. Y claro que mi Popochcomitl aquí está con mi copalito y estoy pidiendo. Pido sabiduría, conocimiento, pido conexión e iluminación, pido la transformación de esta vida, pido fuerza de voluntad para seguir este camino. Los baño, prendo y doy mi plegaria. Mi gran señora, Xochiquetzali, tú como sabia, como abuela, como el camino que debo de seguir, espero y escuches estas peticiones que te hago. Te agradezco por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado. Y hoy me comprometo a seguir tu camino, a que tú me enseñes el sendero, a que tú me enseñes que yo pueda crear mi propio sustento. Hecho está, hecho está. Y prendo mis velitas. Pero esto qué tiene que ver, si tienen una flor de cempasúchil o alguna flor también. Aquí está. Lo que les estoy diciendo es este, miren que está aquí. La de Xochitl. Si se dan cuenta, son 4 flores que representan los 4 rumbos. Nosotros somos
El quinto elemento que estamos en el centro. La sal, recuerden que sirve para protegernos, ¿no? Ahora, dicen, yo quiero poner mi mezcalito, quiero poner tabaquito. Adelante. Esta ceremonia, ¿cuándo lo podemos hacer? Al inicio de una trecena. ¿Por qué? Para que en este inicio de trecena voy a pedir conocimiento, voy a pedir sabiduría, conexión, transformación, fuerza de voluntad y todo lo que yo quiera pedir. Y se me va a dar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque tú te estás comprometiendo a trabajar para que florezcas. Tu palabra, elévalo. ¿Y quién lo dice? La abuelita Xochiquetzali. Vean cómo este metatito, la abuelita Xochiquetzali, está rozando con su seno, que es el sustento. Pero vean el metlapil. ¿Qué es el metlapil? Esa roquita alargadita para moler los granos. Aquí está partida en dos. ¿Se dan cuenta? Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 emanaciones. Aquí está. Con esto puedes crear sustento, medicina. ¿No? Y la abuelita Xochiquetzali. Chequen, su cabellera es blanca, por eso nos dice que es una anciana. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 como copetitos, si queremos verlo así. ¿Qué representaría ese número 7, hermanito? ¿Qué representaría? Ujú. La sabiduría. Siete. ¿Sí, hermanita? No, pues somos nosotros mismos también, somos como que la unión de los 13, ¿no? Somos en medio, el número 7, pues. La Las sabiduría. Ujú. trecenas, Cristiani, la bisagra de las trecenas. La bisagra de las trecenas. Los 7 rumbos. Al momento de mostrarnos en color blanco la sabiduría y el conocimiento de los abuelos de los 7 rumbos. ¿Y a poco yo también soy abuelo? Sí. ¿Y a poco no? ¿No conoces? ¿Estás aprendiendo? Y miren su vestimenta de la abuelita Xochiquetzali, aquí en esta parte de los colores. Nos muestra el color rojo, amarillo, verde, nuevamente rojo, negro. Pues nos habla de eso, hermanitos, ¿no? Del sustento. El sustento de la esencia de todo lo hermoso, de todos los que nos rodean. Todos tenemos una miel. Y aquí está, miren, Xochiquetzali. Ella está descalza, vean, ella está descalza. En su vestidito tiene estos 4 colores que precisamente representan las energías femeninas. Xochiquetzalin, Chalchihuitlicue, Tlazohteot, Tlazolteot, Mictlán, Sihuatl, Meyahuel, todas ellas. Dentro de su vestimenta, aquí no, pues no podemos nosotros verificar muy bien si sus cacles, ¿por qué? Porque la humildad que hay que trabajar, ¿no? La parte de energía femenina, pero también la parte de cómo conectarnos con la madre tierra, que también es medicina. Podemos encontrar a un petlaocelot, que sería como el tapete, el tabú, el tapetito, ¿verdad?
el petate, la alfombra de estrellas, ¿no? Algo a mí me interesante que siempre me ha dado esa necesidad de comprender y entender. Vean, tiene aquí en la parte de su cintura, ¿no? En su caderita, tiene a estas dos flores, que es el florecer, ¿no? En los dos ámbitos de la vida. Al mismo tiempo, se cubre su piel, miren, con este tipo de tela, pero esta tela tiene algo muy interesante, miren. Todos estos rombos que vamos encontrando, el tejido, el tejer los portales. Ella es una portal. Las energías femeninas son portales. Tenemos dentro de su vestimenta color rojo amarillo, su quechquemit, ¿sí? Si nos damos cuenta también en su oído tenemos a un chalchi que selecciona realmente lo que ella quiere que entre en su oído. En su tocadito tenemos uno, dos, tres conchitas, tres aires que se manejan con Xochiquextali. ¿Cuáles son esos tres aires? Yeyeka Xochahuiac, el aire que lleva la plegaria de la flor de mi palabra. Pero también tenemos el otro, Yeyeka Xoch Alachtik. ¿Qué es Alachtik? Es resbaloso, que representa la maldad, la negatividad. Tenemos un tercero, claro, la de Xoch Ma Xoch Poncayot. Ma Xoch Poncayot. La generación del número 3. La de generar con la flor, la palabra florida, nos dice, con estos tres, le enviamos al universo. ¿Qué le enviamos? ¿Mi bondad o mi maldad? Depende de ti. Depende de cada uno de nosotros. Y esa fuerza de la voluntad que le impregnamos, miren, tenemos a la serpiente. Nos ayuda a transformar. Nos ayuda a transformar. En su oído le dice, tiene un chalchihuitl, tiene la fuerza de voluntad, que eso crea cada pequeña acción que hacemos, son los que están aquí, para poder llegar a nuestro Neltilistli. Nosotros no podemos llegar a encontrar nuestra verdad. Quiero encontrar toda la verdad. A veces es difícil, paso a pasito vamos formando nuestro Neltilistli, nuestra verdad. Dentro de este cuello nosotros podemos encontrar que ella, justamente ella, se pone como si este casco, ¿no? De, de Quetzal. Sí, vean, miren, el piquito ese del ave del Quetzal. Miren, aquí tenemos al Xochi Quetzal. Y este mismo ave, ¿a dónde lo encontramos? No en todos, ¿eh? En algunas energías. ¿A dónde lo encontramos? ¿En qué parte del cuerpo de las energías los encontramos? Este ave que venimos a reconocer aquí, miren. ¿A dónde? En la cintura, muchos de ellos. En muchos, sí, hermanita, en muchos de ellos en la Ujú, cintura ujú. y en la parte de la cadera, ¿verdad? Ojo, la cadera, Ah, sí, la cadera. hacia atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa para las hermanitas guerreras
portadoras de este portal. En la cadera es cuando se abre y llega un nuevo ser vivo. Ujú. Ujú. Entonces, esa ave representa a Xochiquetzal, al amor femenino. Oye, pero pues es una energía masculina. Sí, pero recuerda que estamos en forma dual. Aunque su nombre diga que es una energía masculina, pero tiene su parte femenina. Pero no puede dar vida vida a otro ser vivo. Claro que no, pero recuerda que dentro de la lectura hay mucha metáfora. Dar vida también es dar vida con la palabra. Por ejemplo, tenemos a Xochipilli. La energía de Xochipilli da vida con su palabra, con su medicina, con su forma de aprender. ¿Sí? Ahora bien, dentro de este tocadito de la ave de Quetzal, que es lo más hermoso que podemos encontrar este ave, que es el Quetzal. Miren, todo este tocadito de color, sus plumitas azules, pues nos habla de ese fluir. La medicinita, miren, este mismo, este mismo simbolismo lo encontramos con quién ayer que estábamos viendo. ¿Con quién? Con Tonatío, ¿se acuerdan? ¿No? Que era, pero similar. No igual, pero similar, miren. Tiene aquí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Atrás y adelante. ¿Qué creen que simbolizaría estas hojitas de Malinali que son 8 y que están justamente en su tocado, en su cabecita? ¿Qué representaría? Medicina, maestro. La fertilidad también. La fertilidad, sí, la medicina. ¿De qué? Medicina y fertilidad, ¿de qué? De los 8 De la- rumbos, ¿se acuerda? Ujú. Los 8 rumbos. Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa, Huiztlampa, Ilhuicatlampa o Mixcoatlampa. Algunos le llaman el Omeyoca. Tlaltictlampa, 6. Chicometlampa, rumbo número 7. El rumbo número 8, el Nahual, Nahualtlampa. Y que dentro de esta sanación, para los que hemos estado en contacto con limpiar nuestro nahual y nuestro tonal con Poposhkomil, con Ateco Coli, ¿no? Les digo, aquí enfrente tenemos a nuestro tonal, acá atrás a nuestro nahual. Y eso es lo que nos representa. Son dos flores. Florece por estos dos rumbos cósmicos, por estos dos modos de vida. Y veamos, su chimaltonali, cómo tú generas esa energía vibrante que no se ve, pero se siente. Aunque hay hermanitos que sí pueden leer el aura de los demás. ¿Cómo le hacen? Con la percepción y estar en equilibrio, como nos lo muestra, miren aquí su nariguera de la abuelita Xochiquetzal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La conexión. Ahora, todo esto debe de generarse nuestra energía a través del camino de Tepeyolotli. Aquí está, miren. Esa es la piel de Ocelot. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4. Son cinco cuentitas. Transforma tu camino para que puedas llegar a ti mismo, no a llegar a otro, primero a ti mismo. Fluye como un chalchihuitlicue. Impregna la fuerza de voluntad y la transformación de quién? De Xipetotec, de la fuerza de voluntad. Cada uno de los esfuerzos, la disciplina, vas a ir encontrando el color blanco del Mictlampa, te vas purificando, sin olvidar de ese conocimiento de Tlahuiztlampa, de esa sabiduría. Y todo esto te va a generar medicina, medicina que te va a transformar. 1, 2, 3, 4, 5. La transformación. Primero la fuerza de voluntad, después la sabiduría y al final, pues es tu Neltilistle. Ella está sentada, perdón, en un Icpali con 6 cuentas, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 de color jade y 3 de color amarillo. Una armonía, un equilibrio, sin duda, muy armonioso. El color amarillo representa Tonatiuh y el color azul representa la madre tierra, pero también ella es Xochiquetzali con el agua, como una advocación también de Chalchihuitlicue, ¿no? Entonces, ese Xochitl, vean a Xochitl, tiene los 4 rumbos, ¿verdad? Igual, azul, azul, amarillo, amarillo. Y es lo mismo que nos muestra en el Icpali. Ahora bien, vean cómo este mismo color amarillo no es la misma tonalidad de todo esto que está conectado con la madre tierra. Pero vean, tiene 2 cuentitas de jade y uno de color rojo que está en medio. Si tú tienes la fuerza de voluntad para florecer, tienes que fluir. La abuelita Xochiquetzal. Aquí en su máxima esplendor que podemos encontrar. Ah, sí, el maestro se sacó de la manga eso de la sangre, eso de la menstruación. No, es un conocimiento ancestral. Es un conocimiento que existe. ¿Qué es un secreto a voces? Sí, claro. Muchos lo practican, ¿no? Muchos lo hacen. Solo que nosotros a veces decimos, no, pues se va a enojar Diosito. Veamos, mire. Tenemos a un metlatl, a un metate, ¿de acuerdo? Tenemos que este metate tiene solamente 3 sostenes, 3 patitas. Lo mismo que nosotros debemos de buscar nuestro poposhkomil con 3 patitas. La que he visto ya carga su poposhkomil con 3 piecitos, la hermanita Chalchihuejecacoal. Algunos todavía portamos nuestra poposhkomil en forma de copa. Ya es más reciente con la religión que trajeron estos amigos. Pero lo original es de 3 patitas. Ese es nuestro poposhkomil. Ahí está el número 3. Dentro del tlecuil tenemos solamente 3 piedras también. El molcajete tiene 3 piecitos. 3 piecitos. ¿Sí? ¿Pero qué representa? Representa lo femenino. Lo que les decía ayer. Pechos, que son el sustento, y el portal por donde nos dan la vida. Porque todos nacimos de esa manera. Qué bueno que si alguien bajó de allá del universo, así llegó, qué bueno, ¿no? Pero no es así. Ahora bien, vean, tenemos el sustento. Ella está haciendo los tamalitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ella está haciendo las ofrendas, los tamales, 8 tamales. Ofrenda por los 8 rumbos. Ofrenda con el número 8 de Tochli, del conejo, de la fertilidad. Y por eso ella está señalando hacia el universo, hacia Mesli. Y por eso su manita nos lo muestra. Aquí miren, 5, el número 5. Mictlantecutli lo saca en el oído, su manita. Este nos lo enseña en su metatito, que es del sustento. ¿No les recuerda ayer la ceremonia que les decía? La sangre de la menstruación con la leche materna. ¿No ven ustedes el seno de Xochiquetzali pegado al metate? Y lo eleva, dice, hacia el universo, o sea, la ciclicidad de la luna. Quizá no aparece ahí la luna, pero nos habla de eso, hermanitos. Y vean sus manitas de la abuelita Xochiquetzali. La mano izquierda, nos ponemos así, nos ponemos en su posición, hace esto, miren, con estos 2 deditos. Y la otra mano, la mano derecha, nos lo muestra aquí. ¿Qué creen que nos está mostrando esto? ¿Cómo se llaman esos 2 dedos que está mostrando ella? El fuego y el viento. Ujú. El fuego y el viento y el aire. El fuego, el viento y el aire. Mm. ¿Qué más? ¿Qué más, Nonitzi? Elevas esa plegaria, el sustento, ofrenda ese sustento hacia arriba, hacia ese fuego. Tú conviértete en Atlachinolin y en tu mano derecha protégete, porque es protección. Protégete con el fuego, el aire tonal, que es tu cuerpo, tierra y agua. ¿No es la ceremonia que les decía hace ratito? Yo al centro, ¿por qué estoy al centro? Porque soy él y la que conecta con estas energías. Xochitl Sali no nos está diciendo sangre y leche materna. Es el sustento, es la protección, ¿no? Posiblemente podemos decir, no, pues a lo mejor el maestro se la está inventando para. No, no, hermanitos, ahí están en los Amoshli. Que si cuando lo empezamos a trabajar y nos lo transmiten a través de la oralidad, sí, hermanitos. Pero créame que la gran mayoría de las prácticas que seguimos haciendo, como el de Saumar, como el de elevar, ¿se acuerdan de esto? De estos 2 dedos. Cuando generamos, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Decimos, siento un escalofrío, es una vibración de mi energía desde mi coxis hasta mi columna llega aquí a mi cabeza. ¿No es lo que nos está diciendo? Fuego y aire. Y como este hermoso cuerpo que tenemos cada uno de nosotros es agua, fuego, aire, ¿qué dice?
elévalo como atlachinolin, té medicina, ¿o no? Y chequen la boquita de la abuelita, Xochiquetzali. Ahora, ¿por qué es abuelita? Primero, por su cabellera, hermoso cabello blanco, que muchos ya no salen canitas, ya lo cubrimos, ¿no? De negro. Mm, qué lejos que nos dé pena, nos dé vergüenza que andamos canosos. Debería de darnos orgullo. No cualquiera llega a esta edad, podemos presumir. ¿No? Pero bueno, regresando a la abuelita, chequen aquí, miren, chequen aquí su vientre, ¿verdad? Esta flacidez que tiene en su pancita, en su vientre. Ese es símbolo de una abuela que ha vivido, que ha dado vida, que tiene experiencia. Pero va a otra cosa. Ojo, aquí tenemos a su ombliguito, a su ombliguito, a la altura del seno, a la altura del sustento, a la altura de la sangre. Si voy a ofrendar sangre con leche materna para protegerme, pero también lo voy a utilizar para el sustento de mi cuerpo, que rejuvenece, sí. No se sabe la leyenda de la reina Elizabeth, que se bañaba con sangre joven y se mantenía joven, ¿no? Pero bueno, esas son otras cosas, ¿no? Pero bueno, regresando a esto, es esa parte, hermanito. Chequen su oído de la abuelita, miren, está súper empoderado. Y aquí en el centro no tiene el color blanco que a veces llegamos a encontrar, o el color azul, color negro, el color negro. ¿Por qué negro? Escucha la conciencia y el mensaje de la naturaleza, del cielo y del universo. Escúchalo como ese aprendizaje, por eso es el color amarillo. Escucha como ese aprendizaje, ese conocimiento ancestral que nosotros podemos traer. Ujú. Entonces, todo esto, ahí está presente, hermanitos. Son dos ceremonias si lo queremos hacer. Y esto, ¿cada cuándo se hace? Cada vez que finaliza un ciclo, cada vez que inicia un ciclo, pues es una protección. Ahorita por todos estos 20 tonaltis, perdón, con este tonaltis 20, estamos cerrando un ciclo. Y si queremos, y si quisiéramos, pues en la siguiente veintena, ahora sí los vivimos en la veintena de Panquetzalistle. Hoy es, por ejemplo, ¿no? En la veintena de Panquetzalistle, que es la que sigue, que iniciaría el 17 de diciembre. Hoy es Zipactli. Hoy hagamos una ceremonia pidiéndole a Tonacatecutli y Tonacacihuatl que nos ayude a crear nuevos proyectos, nueva forma de vivir. Nada que ver con el Año Nuevo Gregoriano, nada que ver, no. Por el simple gusto de vivir todo esto conectándonos. En el Tonal Yeyecat vamos a pedirle al abuelo viento, que nos enseñe a ser humildes, que nos enseñe a ser indispensables sin reprimir nuestra energía libre, sin reprimir nuestro ser,
sin reprimir el ser de los demás. ¿Sí? Y vean, en su quechquemil tiene estas franjitas de precisamente de Coatl y Chalchihuitlicue, ese que está aquí. Y bueno, todo lo demás de color blanco. La abuelita, vean, como ella nos dice, creo que eso ya la saben, la vista periférica, ¿no? Empoderar nuestra vista periférica. Al mismo tiempo, si nos damos cuenta, ese mismo tipo de, miren, que tiene su quechquemil, es el mismo que recibe el sustento, que es que aquí está, miren, es de Coal también, si se dan cuenta ustedes, lo recibe Coal. Sí, porque el sustento es de la madre tierra, que es Coal, donde encontramos todo. ¿Sí? En sus manitas, en sus pulseras, tiene esas cuentitas que son armonía. El sustento de la vida en la tierra, ¿quién es? Xochiquetzali. Este Xochiquetzali es precisamente el que encontramos en los cuartos de horas. Esta es la hora, cómo nos recibe, bien. ¿Cómo nos recibe con el sustento? Aquí hay algo súper importante que quiero que ustedes lo puntualicen. Miren, ya se dieron cuenta que de su nariz emana como una energía amarilla, miren aquí, y une con la nariz del pequeño, del niño. ¿Se dan cuenta? No de la boca, de la nariz a nariz. Xochiquetzali es la misma vida también, equiparado con Yeyeca. Pero también Xochiquetzali es la energía femenina entre Yeyecatl, que Yeyeca Quetzalcoatl, con Xochiquetzali. ¿Sí? Decíamos nosotros que todo está en forma dual. Tonatiu con Metzli, Pastecatl con Mayahuel, Tlaloc con Chalchihuitlicue. Y entonces, ¿Yeyecatl con quién? ¿Con Tezcatlipoca? No. ¿Con quién? Con Xochiquetzali, hermanitos. Con Xochiquetzali. Tanto Xochiquetzali como Yeyecatl son básicos. ¿Pero qué quiere decir Xochiquetzali? Pues la misma madre tierra con todo lo que vive en la tierra. ¿Quiénes son? Los árboles, las plantas, los animalitos, el agua. Puede haber sol, pero si no tenemos tierra. Puede haber tierra, pero si no tenemos plantas que nos den oxígeno, que nos den alimento, la madre tierra, los frutos, los animalitos que se alimenten de estos frutos, de este pasto, es lo que quería precisar aquí, ¿no? Y esto, a donde vayan ustedes que les digan, a ver, ¿qué? ¿A dónde sacas eso que Xochiquetzali, que Yeyecat? Ahí está la Mushli. No creo que la Moshli mienta. No creo que la Moshli, o sea, el códice, los abuelitos, porque dijeron, que se vea como que ahí se ve. No, lo pusieron por algo, para que nosotros entendiéramos. Así como nosotros el día de hoy estamos estudiando todo esto, lo escribimos, lo pintamos y lo dejamos para nuevas generaciones. No creo que nos digan nuestros tatara nietos. Oye, mi abuelito estaba medio loco, ¿qué anda pintando? No. El sustento de la vida en la tierra, la conexión con la esencia para obtener
la miel de cada uno de lo que vibra en la tierra y en el universo. Es obtener la miel. ¿Y cuál es la miel? Su esencia. Y su esencia, pues lo más hermoso de cada uno. ¿Que no es totalmente hermoso? Claro. La abeja da miel, pero también te puede dañar, ¿no? Para aquellos que en aquellos tiempos que uno vivió en el campo, ¿no? Anda buscando panalitos para quitarles la miel, pero el precio que hay que pagar, los piquetes de las abejitas, ¿no? Te va a dar miel, sí, pero pues también te da lo otro, ¿no? Su aguijón, que dicen, ah, son malas las abejas, ¿no? Ellos están defendiendo su hogar, así como cada uno de nosotros vamos a defender nuestro hogar. Llega alguien queriendo hacer daño en mi hogar. A ver, ¿qué pasa contigo? ¿Qué te pasa? Nos ponemos también nuestro plan. Lo mismo hacen las abejitas, ¿no? Entonces nos dice eso, que nosotros seleccionemos qué es lo que realmente queremos. Y termino diciendo, florecer con la palabra florida y en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Nuestra obligación es florecer, hermanitos. Florecer. Y con esto les digo, otro de los pilares del Nahual es la palabra florida. La entrega de la palabra florida. La ensoñación lo estamos viviendo. Apenas llevamos 2. Algunos ya lo han hecho muchas veces. Sí, qué bueno. Pero en la práctica constante nos lleva a esto, a mejorar las cosas. Y como ustedes pueden ver, Tezcatlipoca emana en su boca precisamente la palabra florida. Y esta flor emanan 2 flores, miren. 1, 2, 1, 2. 2 flores de la boca. ¿Qué quiere decir? Tiene doble función la palabra. Dar vida o matar. Dar perfume, pero también dar veneno. Pero lo importante, lo más importante, ¿qué quieres dar en tu vida? Xochitl. Xixochponi florece. Hermanitos, de mi parte sería todo. Florezcamos. Ahorita nomás me tomo un cafecito y ya les envío la plegaria del Señor del día de mañana, que es Xiutlecutli, que es muy cortito. Trato de hacerlo no muy extensos, con la única finalidad que podamos leerlos, ¿no? No por el hecho de que, muy cortito, no tiene poder. La palabra florida tiene poder. Nos vemos mañana en la siguiente clase. Y les agradezco infinitamente que me hayan acompañado en leer las energías, las 20 energías, los 20 tonalti. ¿Qué más? Timoitasque, Mostlanocniwa. Timoitasque, Mictlampa. Timoitasque, Timostiani, Timoitasque a todos, Latimosewica, Nocniwan. hermanitos. Buenas noches, Latimosewica. hermanitos. Kamati Temastiani. ¿Qué más, Nocniwan? Las Okamati, Timostiani. Sí, mi hermanito, nos vemos mañana. Kamati Temastiani. ¿Qué más, Nocnitzin?